la Argentina de Milei, a casi 5 meses ya de la asunción del presidente Javier Milei. ¿Cambio de época realmente? ¿Cambio de perfil de los ciudadanos más pobres y menos peronistas? De eso vamos a hablar hoy, vamos a hacer ese balance con Pablo Semán. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en la pregunta. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Pablo es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en antropología social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil, investigador principal del CONICET, es investigador de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto de Altos Estudios Sociales y coautor de su último libro, que es muy interesante, título muy sugerente, Está entre nosotros, de dónde sale y a dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Pablo, una semana muy clave la que pasó, que culminó en el Congreso con la discusión en torno a la ley bases y al paquete fiscal. Dejó claro que Milei en el Congreso es débil, tiene problemas. Esa debilidad territorial, en definitiva, que es lo que se expresa en el Congreso, habla de que este cambio de época que se asume con la llegada de Milei no es tal. No, a ver, yo pienso primero que finalmente Milei logró bastante en el Congreso para el poco poder institucional que tiene, y lo logró porque los gobernadores que finalmente tuvieron que ceder a la presión del Poder Ejecutivo, que es el partido político más poderoso del país, también están mirando a los electorados, y entonces Milei logró trasladar al Parlamento el sentido del mandato que construyó electoralmente. No lo pudo trasladar con toda la radicalidad que él quería darle a ese mandato. Ahí hubo una negociación, pero yo diría no es definitivamente débil, y eso en parte tiene que ver con que yo creo que desde el punto de vista de los electores de Milei, esto era lo que ellos esperaban que pasase, ¿no? Para muchos de ellos parece paradójico, pero es así. El ajuste es una promesa cumplida, ¿no? Entonces, no hay tanta disconformidad, por lo pronto, en el sentido general del mandato, aunque muchos electores del propio Milei pueden estar pensando, en este punto se le fue la mano, acá desacuerdo. Yo diría, inclusive, buena parte de la sociedad argentina, más allá del electorado de Milei, pensaba que una dinámica de ajuste se venía, aunque discutían probablemente cómo distribuir las cargas de ese ajuste. Pero bueno, el sentido del mandato de Milei, más o menos el Parlamento lo adoptó. Yo no digo que esté bien o mal, digo es lo que sucedió. Interesante, porque lo que vos estás diciendo que lo sucedido con esta ley base reducida no fue consecuencia de la debilidad de Milei, sino de su fortaleza para dejarle claro a los gobernadores que el electorado todavía no responde. O sea, hubo dos vectores en esto. Por un lado, azuzó al Parlamento con el electorado, y por otro lado presionó a los gobernadores con los juegos típicos del Poder Ejecutivo que hace cualquier presidente en este país, porque ya sabemos que, por eso decía que el Poder Ejecutivo es un partido político muy poderoso, porque sin tener diputados, sin tener gobernadores, sin tener intendentes, igual podés presionar a gobernadores, intendentes y diputados y conseguir que los legisladores de una provincia donde vos no tenés gobernadores igual te voten. Yo con esto no quiero decir que esa consolidación actual a la que llega Milei esté escrita en piedra. O sea que es una sociedad muy disputada todavía, pero me parece que no se disgregó el electorado de Milei como era la apuesta de muchos que decían, bueno, pero si propone o lleva las cosas tan a fondo, lo van a dejar de apoyar y esto va a estallar en 3 meses. Sí, en Semana Santa. Claro, muchos dijeron que iba a estallar, y no solo en la oposición dura, digamos, o en el kirchnerismo, sino también, la verdad es que el diagnóstico del estallido fue bastante generalizado porque surgía de parámetros de análisis atrasados. Yo sí creo que cambió el país políticamente, las ideas libertarias llegaron para quedarse, alguien puede desconfiar de Milei, puede no gustarle formas que hace Milei, pero trae cosas que
una parte de la Argentina comparte, y eso volvió más complicado el juego político. Yo personalmente puedo estar en desacuerdo, pero eso realmente no importa lo más mínimo qué es lo que yo piense. Es decir, que esa tolerancia de la gente al ajuste prometido y cumplido, ¿no? Interesante, cumplió con lo que prometió. Sí. Bien, esa tolerancia al ajuste tiene que ver con, ¿se debe más un agotamiento de las promesas históricas del peronismo o se debe más a la capacidad de Milei de hablar lo que vos llamás el lenguaje o la lengua de la economía para interpretar a la sociedad? Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? A ver, durante todo el proceso electoral del año pasado y de los últimos 2 años se fueron transparentando y volviendo visibles y discutibles ciertas formas del capitalismo en Argentina, en la cual, digamos, Milei tiene tesis que yo puedo desacordar, pero son tesis audibles y plausibles para una buena parte de la sociedad, ¿no? Entonces hay algo que, digamos, él lo instala hablando, pero también detectando una puesta en cuestión que había en la sociedad, que es una crítica de el Estado del Estado, que no es lo mismo que del Estado, de la economía y de la política que está al frente del Estado y de la economía. Una crisis del capitalismo peronista. Del capitalismo que emergió como un arreglo en el 2004, 2003, de la crisis del capitalismo reinaugurado en el 89, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay una cosa que yo creo que hay que analizarla y hay que remar contra la corriente, que es que algunas de las donaciones, de lo que entregó económicamente el kirchnerismo a los sectores populares, sobre todo en la última etapa, más que ser beneficiosas e incluso sanadoras del vínculo entre el electorado y el kirchnerismo, fueron más bien ofensivas y causa de la ruptura de ese vínculo. Cuando alguien dice públicamente, ¿no?, hagamos plan platita, y lo dice a voz en cuello, a cielo abierto, es un poco como que está tratando a los electores de estúpidos. La gente puede ser pobre y tener necesidades, pero recibir ese mensaje, ¿me estás dando plan platita? ¿Qué me estás dando? ¿No? Entonces, yo creo que hay una parte de esas maniobras entre distributivas y pseudo distributivas que tuvo el kirchnerismo que causaron el agotamiento de esas categorías. Un poco lo dijo hace poco, por otras razones también, Rodrigo Sarazaga, que dice el peronismo vació el concepto de justicia social de sentido. Bueno, yo creo que todas esas cosas fueron parte, estas que estoy citando yo, fueron parte de una serie de agravios a los sectores populares que permitieron una erosión del vínculo entre el peronismo y los sectores populares. Pablo, ese vaciamiento del concepto de justicia social tiene que ver con la desconfianza y la ineficiencia del Estado para cumplirla. Quiere decir, la idea de justicia social en ese esquema conceptual peronista, un estado de bienestar muy dirigido desde el Poder Ejecutivo, desde el centralismo del Estado, les da un rol muy activo al Estado y a los ciudadanos casi como receptores de ese tipo de políticas. Lo que plantea Milei, lo que entiende Milei es que agotado eso, el concepto de prosperidad individual capta que la gente está pensando más en eso ante un Estado que ha sido muy ineficiente. Sí, yo creo que Milei, a ver, capta y canaliza en términos de su propia ideología un sentimiento de desconfianza y disconformidad respecto de lo que produce el Estado, ¿no? Y le devuelve a la sociedad un ideario libertario de autodespliegue personal. Yo creo que ciertos puntos de la ideología de Milei están, digamos, contrarios a toda la experiencia de todas las sociedades humanas contemporáneas, que en general tienen estados y se ocupan de cosas como la salud pública, la educación pública y no solo la seguridad. Pero también lo que veo es en el electorado que responde a Milei, o incluso en la sociedad que dialoga con Milei, aunque no esté de acuerdo, hay como dos grandes vectores, no los quiero segmentar, pero por un lado hay una crítica del Estado,
¿no? Bueno, que el Estado no tiene que estar tanto. Yo no sé si hay una crítica de que el Estado se meta en salud pública, no sé si hay una crítica de que el Estado se meta en educación. En todo caso puede haber una crítica de cómo gestiona la educación. Ese es un vector. Y de alguna manera, que no hay un cuestionamiento total de lo público, como el que tiene Milei, se ve cuando una parte importante de la sociedad, incluidos votantes de Milei, pueden marchar por las universidades públicas, ¿no? Pero eso por un lado. Por el otro lado, también es cierto, sin descartar esto, que hay una relación, un conflicto, un diálogo, una necesidad de reformular la idea de lo público. Por el otro lado, también hay gente que hace muchísimo tiempo viene perfilándose como los hemos llamado en otro momento mejoristas, en el sentido de personas que piensan que el progreso y la prosperidad material vienen con su propio esfuerzo más que con una intervención del Estado, ¿no? Y eso desafía el sentido de justicia social que propone el peronismo. Pero esos dos vectores están juntos, mezclados, a veces aparece uno, a veces aparece otro, a veces aparecen los dos juntos. Por ejemplo, perdóname, en la reivindicación de la universidad pública no hay una desconfianza en el esfuerzo personal, al contrario, yo quiero mejorar y para mejorar necesito ciertos recursos. Hay una conciliación de lo público con el esfuerzo personal. Sí. Ahora, entonces, el concepto de justicia social que está en crisis es aquella reducción de la justicia social a la distribución de la pobreza entre todos. Todos somos igualmente pobres. Sí, yo creo que yo diría, es menos filosófico que experiencial en este sentido. Hay muchísima gente que se da cuenta de que Argentina no tiene su modelo económico resuelto, ¿no? Entonces, más allá de si rechazan o no la dependencia o la intervención activa del Estado, que no creo que sea eso, hay mucha gente que dice, bueno, es necesario desarrollar fuentes de trabajo, es necesario que haya inversiones. Cuando digo mucha gente, o sea, estoy hablando en parte de los electores de Milei, pero en parte de ciudadanos que no han votado a Milei y que perciben que la sociedad argentina está estancada. A ver, no todo el mundo es sociólogo, ni sociodemógrafo, ni especialista en la estructura social, ni en crecimiento. Pero todo el mundo siente el estancamiento de los últimos 12 años y entonces dice, bueno, le faltará dinamismo en la economía. O sea, por indicadores indirectos, la gente más o menos sabe. A Milei no lo votaron porque estaba despeinado. Yo no estoy de acuerdo para nada con Milei, pero no lo votaron por despeinado. Estaba sucediendo. ¿Cómo es que un personaje que se instala un día de 2016 en la pantalla de la televisión que nunca más se va a reír y que genera un diálogo hispanoamericano en redes sociales, logra interpretar mejor que el peronismo, por ejemplo, este fenómeno? ¿Qué pasó? Bueno, primero que yo diría, todos estos fenómenos siempre funcionaron así. Voy un poquito más atrás. Cuando el kirchnerismo asciende, ¿no? Y reivindica ciertas formas de nacionalismo, fue por indicaciones muy indirectas, gestos, no era un programa, una discusión política, era un poco la forma de aparecer del kirchnerismo en la escena pública, 2003-2004. Bueno, y cuando todo el mundo decía en esa época que la globalización iba a dejar a las naciones como museos de cera, cosa que no ocurrió, porque, digamos, incluso habrá terminado o no, no lo sabemos, el kirchnerismo, pero la renacionalización en el marco de una globalización que ya no es la armonía universal, ¿no? Ocurrió a contrario sensu de lo que se decía en aquel momento. Bueno, pero Milei pasa lo mismo, o sea, los electores, los ciudadanos no se manejan por manifiestos, pero se manejan por gestos que tienen el valor de manifiestos. Entonces cuando Milei, exasperado, despeinado, pero básicamente lo que era una voz de protesta contra lo que había, que mucha gente rechazaba y que crecientemente mucha gente empezó a rechazar, porque también Milei hubiera crecido tanto si el gobierno de Macri no duplicaba la inflación de Cristina
o si Alberto no duplicaba la inflación de Macri. Y no, yo creo que no. Este es un diagnóstico que lo hace muy claramente Álvarez Agis, que sobre este punto, digamos, me iluminó bastante, porque el estancamiento tiene esa forma, ¿no?, de la duplicación sucesiva de la inflación, mandato tras mandato. Ahora, la marcha universitaria. Interesante lo que decís de que en esa marcha se juega también estos valores mileístas del esfuerzo personal. Por ejemplo. Es decir, que esa marcha, contrario a lo que uno cree, reivindicando la universidad pública, gratuita, libre, que parecerían ser valores opuestos a lo que tiene Milei, es en realidad mileísta en la consagración de la aventura personal e individual hacia el progreso vía la educación. A ver, yo lo que diría es esto. A mí me parece que en los últimos 40 años y sobre todo en los últimos 20, e independientemente de quién gobierne, fue emergiendo un sujeto, insisto, yo lo llamo mejorista. ¿Por qué lo llamo así? Porque para mí ese sujeto no tiene una identidad política inmediata. Tiene una ideología que practica en su vida cotidiana. La ideología no es lo que uno dice, no son los manifiestos, es lo que uno hace. Entonces, esa gente uno la ve y es gente que piensa en prosperar a través del esfuerzo personal, más allá de que o no rechace ayudas o reclame la intervención del Estado, que no es lo mismo que una ayuda, son dos cosas diferentes, incluso que no reclame derechos. Ahora, esa gente tiene una sociabilidad cuyas implicaciones políticas le permiten relacionarse mejor hoy con Milei. No necesariamente, siempre. Justamente lo de la universidad pública fue un punto de conflicto entre gente que cree que puede prosperar a partir del esfuerzo personal, que no rechaza nada de eso, que entiende que la universidad puede ser y debe ser un bien público, y Milei, que piensa que ni siquiera debería haber educación pública. Lo disimula, lo dicen algunos de sus ministros o colaboradores intelectuales, pero Milei no es un tipo que sea un defensor de la educación como bien público. Entonces, hay un punto de conflicto que tal vez incluso haya servido para que durante esa manifestación se expresaran otras disconformidades, porque también hay otra cuestión, que es esa subjetividad que implica un sujeto histórico, colectivo, emergente en la Argentina. ¿El que está representado por Milei, decís? El que hoy vota a Milei. Yo no creo que haya un lazo de representación absolutamente sólido y escrito en piedra y un pacto de fidelidad. Al contrario, creo que justamente ese sujeto en otro momento podría tranquilamente votar a un candidato peronista o podría votar a otro tipo de candidatos. Lo que yo creo que hay que agregarle a este análisis es ¿por qué tanta gente que comparte esa sensibilidad y puede entrar a veces en conflictos con las políticas de Milei, porque algunos dicen el ajuste es una promesa cumplida, pero otros dicen el ajuste no me gusta, me molesta, me incomoda, y sin embargo siguen apoyando a Milei? Bueno, porque la contracara de lo que pasa con Milei, esto es estrictamente político, esto no es la sociabilidad cotidiana. La oferta política, ¿qué pone enfrente de Milei? Dirigentes, no mucho, pone muchísimo, dirigentes con valor negativo, muchísimo, son dirigentes deslegitimados, ilegítimos, erosionados, gastados. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la fluctuación de las encuestas, ¿no?, que un mes baja, otro mes sube, pero más o menos se mantiene en un mismo lugar Milei, lo que uno ve es que la fluctuación expresa esos desacuerdos, pero que nadie desacuerda tanto como para votar a lo que no hubieran votado y a lo que no votaron en la elección anterior porque les daba asco. Sí, no hay nostalgia por ahora. No, se mantiene el rechazo. El reaseguro del plan económico de Milei es la oposición, la presencia de la oposición. El verdadero ancla, más que el ancla cambiaria, es el desprestigio opositor, es el ancla de la desaceleración de la inflación de Milei. Ahora, Pablo, del otro lado de la General Paz está la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, donde Axel Kicillof hizo una muy buena elección el año pasado, a pesar de un gobierno nacional y una economía controlada del Ejecutivo Nacional que hacía agua. Entonces,
hay todavía una representación de ese kirchnerismo histórico que puede quedarse con el electorado de ese territorio tan abierto. ¿Qué dice eso de esta hegemonía, por lo menos lábil, al fin de Milei? Yo hablaría en el caso de Milei habría que hablar de una exploración hegemónica, exploración, ¿no? Una incursión. Hegemonía también no es solamente ganar uno en las elecciones por el 80%, es que los otros candidatos tengan tus propuestas, ¿no? Entonces, parte de esa exploración hegemónica se ve en lo que vino pasando en el Parlamento de esta semana, que se avinieron a las propuestas más de Milei más de lo que hubieran querido, ¿no? Entonces, hay una exploración hegemónica en curso que obviamente las exploraciones hegemónicas, la hegemonía no es algo que se establece de una vez y para toda la vida. Alguien pone un hito y después ese hito se discute. Entonces, hoy Milei está poniendo algunos hitos, después algunos lo discutirán, porque, no sé, eventualmente si Kicillof se impone en la interna del kirchnerismo y logra avanzar, tal vez termine diciendo, bueno, está bien, es importante haber bajado la inflación, pero ¿a qué costo? Podrá decir él, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, ahora también hay que tener en cuenta otra cosa, que es el componente electoral del apoyo a Milei tiene en parte algo que sucedió en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, y si se quiere en la provincia de Buenos Aires en general, donde fue menor que en el resto del país, y tiene mucho que ver específicamente con algunos elementos de la situación económica. Yo creo que en el interior hubo otros elementos, además distintos en cada provincia, y además algunos pueden ser, lo sabemos por investigaciones, la seguridad era muy importante. Ahora también empieza a ser importante desde el punto de vista de lo que sucede en el interior, y sobre todo ahí sí en términos económicos, una institución que no se discutió tanto hasta ahora, porque el problema central era la inflación, que es el cepo, ¿no? Porque eso... ¿Cuánto peso le das para explicar la sociología del país? Bueno, porque en la Argentina, vinculada al mercado agroexportador, el cepo es una incomodidad. O sea, yo tiendo a ver que los productores agrarios y toda la economía y los productores de exportaciones primarias y las economías regionales, obviamente, tienden a rechazar más el cepo que las retenciones. Porque el cepo es, de alguna manera, entre comillas, ¿no?, enloquecedor, pero aparte porque yo creo que nosotros no nos acordamos de cuándo se introdujo el cepo, pero el cepo se introdujo al menos en 2012 y fue muy rechazado. Y fue parte del proceso de divorcio entre el electorado de Cristina Fernández de Kirchner y ese electorado, porque 2011, 6 meses antes del cepo, había sacado el 54%, y 5 meses después del cepo hubo una de las marchas de protesta más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es como que la inflación era como el incendio más urgente. Ahora, después tenías una inundación en el baño, ¿no? Pero tenías un incendio, después una inundación. Bueno, vas parte por parte. Entonces, yo creo que me parece que no es casual que se esté empezando a discutir más ahora sobre el cepo. Más allá de que, digamos, hay un arreglo macroeconómico que dificulta el cepo y que mejoraría teóricamente si hubiera los dólares para levantar el cepo. Pablo, en la marcha universitaria, en todo que fue federal, había un fuerte componente, ¿no?, de los sectores populares que hicieron un trasvasamiento de su voto del peronismo al mileísmo, sino de las clases medias. ¿Qué punto de convergencia hay entre esas clases medias, medias medias, medias altas, medias bajas, y los sectores populares en esta Argentina con esta particular composición? Mira, así como el encierro en la burbuja perjudicó al kirchnerismo y no le permitió ver qué pasaba con Milei, el encierro en la burbuja teórica le hizo olvidar al gobierno qué era lo que pasaba con las universidades. El gobierno tienden a pensar una cosa que
es muy marginal como fenómeno empírico, que es, sí, hay jóvenes que prefieren formarse solos y van a parar a las empresas y son contratados sin formación universitaria. Está bien, eso es verdad, ver cuánto de eso en porcentaje. Lo que ocurre, y es lo que ellos no vieron, es que la universidad no es solamente la Universidad de Buenos Aires, es un sistema universitario que tiene decenas de universidades que se han construido recientemente. A ver, en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un montón de prácticas del mercado que requieren niveles de formación que pueden ofrecer las universidades. No es que uno lo pueda aprender solamente de aprendiz en un taller o con un tutorial, por más que con un tutorial se pueden aprender cosas. Entonces, el libre mercado no vio el vínculo entre la universidad pública gratuita bueno, y todas esas universidades que algunos se quejan de que hay tantas, bueno, sí lograron hacer, y hay que ver, universidad por universidad, tienen una oferta académica muy específica, con carreras que toman alumnos, que salen formados, que encuentran empleo, que además no tiene por qué ser que, digamos, para estudiar en una universidad alguien tiene que mudarse de provincia, con todo lo que implica y con todo el gasto que eso implica, porque no es solamente el desarraigo. Entonces, todas esas universidades formaron un tejido productivo, institucional, afectivo, con distintas instituciones de la sociedad local. Todo eso no lo vieron y todo eso salió a protestar. Y ese tejido donde viven las universidades del sistema universitario, incluida la Universidad de Buenos Aires, no solo ella, es un tejido policlasista. Ahora, hay un dato muy interesante, que es que entre 2007 y 2017 aumentó la cantidad de ingresantes a la universidad, pero el número de graduados se mantuvo estable. Esto quiere decir que aun cuando... Perdón, ¿cuál es la fecha que me dijiste? 2007-2017. Ok, bueno. Pero le quería preguntar eso quiere decir que, aunque no sea tan efectiva el cumplimiento de esa promesa, No. Digo, pero sé que se ha usado, porque, a ver, a mí me parece, primero, hay graduados, no es que no hay graduados. Las universidades tienen una plataforma de exigencia. Es lógico que no todos se gradúen, es lógico que en condiciones laborales que deberían mejorar, o es lógico que sin un sistema de becas que permita que los más pobres se mantengan estudiando. Yo hice muchas entrevistas a jóvenes universitarios hace muchísimo tiempo que si no tenían la universidad cerca no podían estudiar porque no podían pagar el colectivo o tenían tantas horas de trabajo que no podían estudiar. Entonces, universidades con comedor, universidades con becas, facilitan la retención de esos alumnos. Entonces, la no retención no habla mal de las universidades, sino que habla mal de la estructura social y de la falta de apoyo al proyecto de universitarización. Perdóname, y después también hay otra cosa. Porque yo entiendo esto que, ya sé que vos no lo usas como argumento, pero algunos sí lo usan, es la posibilidad simbólica de acceder y pasar por la universidad. Es importante, es integradora, es verdad, pero eso no releva a las universidades y a la sociedad argentina de la necesidad de producir un sistema que tenga más, entre comillas, eficiencia terminal. Ahora, también es cierto, y un poco lo digo en contra de mí mismo hasta acá, es que la formación que se adquiere cuando se va a la universidad un tiempo, 3 años, también sirve para la inserción en el mercado laboral. No solamente satisface necesidades aspiracionales, claro, la falta de tasa de egreso robusta. Y además porque el sistema universitario en el mundo, ¿no? Eso no es que es la crisis argentina, está cambiando y efectivamente una de las orientaciones del cambio es a reducir los años de formación, entre otras cosas, porque, a ver, yo lamento mucho que realmente desde el gobierno desprecien tanto la universidad que tampoco tengan una aproximación pedagógica a la vida universitaria. Yo que hace 40 años que soy profesor en la universidad, puedo decir una cosa, la universidad tiene que servir para que quien va a la universidad aprenda a aprender. No se aprende a aprender solo. Y en dispositivos educativos exigentes,
que traen un mínimo de disciplina, que ordenan la tarea, una persona lo que aprende es aprende a aprender. Y eso es importantísimo y eso no ocurre por generación espontánea. Bien, última cuestión, Pablo. Cristina Kirchner apareció después de esa semana crítica del gobierno de Milei con el foco en las universidades públicas, apareció, hizo su discurso, su cuestionamiento al presidente Milei. ¿Qué queda de esa influencia hoy de Cristina Kirchner en Argentina? Yo creo que queda menos, porque la aparición de Cristina Fernández de Kirchner fue mucho menos importante que lo que hubiese sido otras veces, y me parece que ratifica una imagen que es la que promueve la distancia de la mayor parte de los electores respecto del kirchnerismo, porque uno lo que ve es que el kirchnerismo, independientemente de Cristina, o sea, también con Cristina, pero es el kirchnerismo en su conjunto y el peronismo en buena parte, vive para su interna, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí es una disputa interna cada vez más intensa y de radio cada vez más chico, que además no le sirve al peronismo para decir acá hay un proyecto de oposición legítima. ¿Puede un peronismo transformarse cuando en realidad no cree del todo en una matriz racional de la economía, que por ejemplo no produzca déficit, no tenga una emisión muy acentuada, existe justificaciones? Yo creo que en ese discurso, porque, a ver, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es más compleja que lo que dijo. Pero en ese discurso se dejó llevar por la necesidad de provocar y decir, es con déficit fiscal. Yo creo que nadie racionalmente piensa que se puede tener déficit fiscal eterno sin financiamiento de ese déficit fiscal. Pero que el kirchnerismo lo pensaba y lo ha sostenido, ¿no? Sí, es cierto. Yo, digamos, yo trato de pensar bien de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que ella es más compleja que eso, pero al final termina diciendo eso. Y te agrego una cosa más que tiene que ver con esto que estábamos hablando antes de la consolidación de Milei. Mucha gente dentro del peronismo naturalizó tanto que se puede gobernar con inflación que le daba lo mismo 5, 10, 20, 50, 500%. Y la verdad es que no es así. Y inversamente lo que sucede, y sucede en la opinión pública, y esto ayuda a entender lo que pasó esta semana en el Parlamento, que es que la desaceleración inflacionaria, por más que no baje definitivamente la inflación, por más que siga habiendo inflación, le suene a mucha gente, por un lado, a promesa cumplida y por otro lado, a alivio. Bueno, eso es lo que desconoce la actual oposición, incluido el kirchnerismo, y la verdad es que la democracia en Argentina necesita una oposición competitiva. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo, Bueno. por estas reflexiones. Esto fue toda la repregunta. Muchas gracias.